Bienvenidos sean todos ustedes al año 1914. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida totalmente impresionante entre piezas blancas. Aaron Nimzovich, uno de los padres más famosísimos y de los pilares en la escuela hipermoderna del ajedrez, que se enfrenta a piezas negras. Siegbert Tarrasch, uno de los jugadores de la escuela clásica del ajedrez que luego se convirtió a la escuela hipermoderna al adoptar y al estructurar la estructura inglesa como parte de su repertorio. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. La partida empezó con D4, D5, caballo F3, C5, C4 y E6. Esto es un gambito de dama, defensa Tarrasch particularmente hablando. Entonces, bueno, resulta bastante curioso que Tarrasch esté jugando su propia defensa, ¿no creen? Bueno, entonces E3. Dense cuenta que ambos jugadores optan por un esquema rocoso en donde se está sosteniendo cada uno de sus peones centrales, lo cual está bien porque indican que quieren jugar un juego lento, un juego de maniobras. Esto es algo muy importante, porque a lo mejor y si fuese cualquier persona, uno diría, nah, es normal, ¿verdad? Pero ojo, Aaron Nimzovich se enfrenta contra Siegbert Tarrasch. Los dos son jugadores de maniobras, los dos son jugadores de táctica y los dos son jugadores de ataque. Aquí va a haber bomba. Bueno, la partida continuó con caballo F6, alfil D3, caballo C6, enroque corto, alfil D6. O sea, se jugó alfil D6. A mí me hubiese gustado ver qué hubiese pasado entre estos dos jugadores si se hubiese jugado algo como C por D4, alfil por D4 y A6 con idea de B5 y avalancha de peones por el flanco de dama tan agresivo como lo es Tarrasch en aquellos años. Pero bueno, en la partida se jugó alfil D6 y B3, una jugada bastante instructiva. Dense cuenta de esto, lo vuelvo a repetir y nunca me cansaré de decirlo. Cada que se jueguen movimientos como B3, como B6, como G6, como G3, es para realizar un fianqueto. ¿Qué es un fianqueto? Un flanco corto. Desarrollar el alfil vía un flanco corto, por ejemplo aquí a B2, y que corra por la gran diagonal. Esto es algo bastante importante y desde este momento lo debemos de entender. En roque corto, alfil B2, lo dicho, B6, B6. A ver, se vuelve a repetir el patrón. ¿Qué me están diciendo las negras aquí? Tarrasch le está gritando a Aaron Nimzovich, ¿sabes qué? Voy a hacer un fianqueto vía B6 y alfil B7. Dense cuenta de eso. Tras caballo BD2, alfil B7. Lo ha dicho. Torre C1, dama E7, C por D5, E por D5 y caballo H4. Una jugada tremendamente interesante. Esta jugada de caballo H4 es interesante porque uno puede decir que no. Aaron Nimzovich está lateralizando el caballo de una manera tan voluntaria. ¿No es esto malo? Bueno, la realidad es que no. Y de hecho, se dice que Aaron Nimzovich era un genio, era súper creativo para desarrollar estas ideas porque la idea de Aaron Nimzovich es jugar caballo H4 para que aterrice en F5. ¿Por qué me interesa esto? Porque entonces ataca a dama y alfil y se terminará por ganar la apertura, perdón, se terminará por ganar la pareja de alfiles. Obviamente, Tarrasch no quiere esto, precisamente por eso juega G6, evitando y abanicando al caballo de H4 para que aterrice en cualquier otra casilla menos en F5. Esa es la idea de Aaron Nimzovich. Por eso jugó caballo H4. Una vez que ya desarrolló esto, ahora dense cuenta, caballo HF3 se regresa. El caballo ya hizo su travesura en H4 y se regresa. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de Aaron Nimzovich al hacer esta lateralización voluntaria de caballo es dejar huecos en el enroque enemigo. De tal manera que el alfil de B2 vaya a correr por toda la gran diagonal y no tenga ninguna obstrucción. Esto es importante porque si ustedes son negras, quiere decir que el alfil de D6 lo deben de cuidar y lo deben de cuidar muy bien, porque si desaparece, prácticamente dejan entrar al oponente hasta la puerta de su casa. Muy, muy sutil la jugada, muy difícil de ver. Y bueno, evidentemente esto es algo bastante creativo por parte de Aaron Nimzovich. Torre a D8, D por C5, B por C5 y alfil B5. Una jugada ligeramente dudosa. ¿Qué hace el alfil ahí? De hecho, esta jugada es clave y es clave de una manera más que nada histórica. Esta jugada atormentó a Aaron Nimzovich tantas noches y de hecho es precisamente esta jugada la que dio inicio a lo que hoy en día conocemos como el ajedrez hipermoderno. Este tipo de jugadas como alfil B5, secas, con carecimiento de alma, que en realidad no sabemos bien por qué está ese alfil ahí, fue el que hizo que entre Aaron Nimzovich, entre Tarrasch, entre todos estos genios y grandes maestros del ajedrez inmortales hoy en día, desarrollasen una nueva teoría, más allá de Steinitz, más allá de Lasker. ¿Me explico? Muy bien. Perfecto, entonces caballo E4, alfil por C6, alfil por C6, dama C2, caballo por D2.
Una jugada bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque fuerza este caballo por D2 y deja al caballo en D2, precisamente. Porque esto es importante, porque el caballo tenía una misión, cuidar H2, entonces lo está desviando. Dense cuenta que algo como dama por D2 no está bien, porque entonces D4 y prácticamente la torre de D8 le está haciendo rayos X a la dama y vamos a tener que volver a perder un tiempo en lo que recapturamos, en lo que reubicamos a la dama, etcétera. Entonces, precisamente por eso caballo por D2 es buena jugada. D4 para abrir filas. Y dense cuenta que aquí Siegbert Tarrasch, bueno, evidentemente otorga una idea bastante impresionante que Aron Nimzovich no es que no viera, es que lo permitió de una manera tan inusual posible precisamente porque realizó E por D4. Un error totalmente catastrófico. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Bueno, la realidad es que aquí la mejor jugada era G3. Muy inusual precisamente porque se está corriendo el riesgo de que todo este enroque quede agujereado. Pero más allá de eso, E por D4 es un error porque permite un triple sacrificio de pieza. No, no es spoiler, literalmente es un triple sacrificio de pieza. Número 1, alfil por H2, buena jugada, extrayendo al rey de su cueva. A esto se le conoce como extracción del rey o extracción monárquica si lo leen en textos más antiguos. Tras rey por H2, dama H4 jaque, rey G1, alfil por G2, buena jugada. Dense cuenta cómo hace literalmente menos de 3 movimientos, todos los peones del enroque estaban en total armonía. Pero alfil por H2 jaque, rey por H2, dama H4 jaque, rey G1, alfil por G2. Aquí ya nada más queda el peón de F y el peón de F es totalmente inútil si no tiene a sus colegas. Tras F3, una jugada bastante interesante. De repente a muchos se nos pudo haber venido a la mente, ¿por qué no rey por G2? Pues evidentemente por dama G4 jaque, torre, rey H1 y torre D5 con idea de torre H5 y prácticamente hay mate en pocas jugadas si es que no se sacrifica a la dama de C2 jugando algo como dama por C5. Pero bueno, entonces se jugó F3, torre F8, muy buena jugada. Quiere infiltrarse en E2, quiere meterse hasta la cocina. No es por otra cosa que a Tarrasch le comentaban que sus principios, incluso siendo bastantes viejos, son totalmente imprescindibles de conocer para cualquier jugador. Caballo 2, intentando cerrar la columna, dama H1, jaque rey F2, alfil por F1, D5. Este D5 es un intento apresurado por darle un poco de vida al alfil de B2 e intentar ahí que maniobre, pero como no existe una batería armada, no es lo suficientemente rápido. Entonces, bueno, tras F5, dama C3, lo dicho, la batería. Aquí prácticamente se está amenazando mate en G7 de una manera muy ridícula, ¿verdad? Pero bueno, lógicamente Tarrasch no va a permitir eso. Dama G2 jaque, rey E3. Obviamente no rey E1 porque dama E2 jaque mate. Dense cuenta de eso. Pero bueno, entonces rey E3, torre por E4 jaque, tercer sacrificio. Tarrasch es totalmente impresionante en esta situación y de hecho este torre por E4 le debemos muchísimo. Esto es un sacrificio efectivo. Es un sacrificio espectacular que dio pie a una de las frases bastante icónicas del Dr. Tarrasch. ¿Cómo era esta frase? El ajedrez es como el amor y la música. Tiene la capacidad de hacer feliz al hombre. Totalmente impresionante. Pero bueno, F por E4, F4 jaque. Bueno, aquí en realidad la mejor jugada era dama G3 jaque. Pero F4 jaque es elegante. Entonces nunca, no buscamos la mejor jugada, buscamos la jugada más elegante. Y eso demuestra que Tarrasch era un jugador de otra categoría. Rey por F4, torre F8 jaque, rey E5, dama H2 jaque, rey E6, torre E8 jaque, rey D7 y alfil B5 jaque mate. Dense cuenta cómo la torre le quita junto con la dama que está del otro lado del tablero todas las casillas necesarias para que este se pueda salvar. Y precisamente por eso en esta posición la victoria, una victoria espléndida, se merece bastantes aplausos. Evidentemente, muchísimas gracias por visualizar este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.